Buenas tardes, un nuevo diálogo de futuro y hoy tengo el placer de estar con Carlota. Carlota que nos recibe desde UK ahora, ya nos contarás desde cuándo estás allí y os la presento, es Carlota Rodríguez Benito. Es una futurista, en este caso enfocada en el mundo del lujo. Autora de 2 libros, para lo joven que es, ya si quieres nos dirás la edad, si no, no hace falta nada, pero ya se ve que eres joven. El primero es del 2019, Beauty as It Is, y estás ahora preparando el segundo, ¿no? El lujo enfocado a la generación Z, que se prevé que para el año que viene ya lo publicas. Además, estás trabajando para una de las marcas de lujo más conocidas, para Chanel, como Head of Innovation. Y bueno, o sea, estás un poco a la bandera de todo lo que va pasando, en eso nos parecemos, la parte esta de tendencias nos gusta a las dos, intentando de alguna forma identificar cuáles son las proyecciones que tiene y también basando toda tu visión y toda tu investigación en la visión y las entrevistas que haces con otros expertos. Así que nada, si me dejo algo importante, Carlota, o sea, con total libertad lo vas introduciendo en estos minutos que tenemos por delante. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gemma. Es un placer de estar aquí contigo hoy. Y creo que lo has abordado todo muy bien. Es verdad que estoy aquí ya desde hace una semanita en Londres y aquí estoy ahora en una nueva posición que teniendo mucho que ver con el mundo de la innovación, pero es una posición más enfocada hacia el retail y la innovación en el retail. Genial. Bueno, Entonces, bueno, ahora mismo es verdad que estoy preparando el segundo libro. Estoy ya en esas fases últimas para sacarlo ya en mayo. Y nada, encantada de poder participar y poder responder a cualquier, o intentar responder que en estos ámbitos, cuando hablamos de lo que puede pasar en un futuro, siempre es una proyección, ¿no? Y total. no una respuesta de lo Y que pasa. así lo tenemos que entender y así lo hemos planteado. Al final nadie tiene la capacidad de la bola mágica de saber exactamente qué va a pasar, pero sí tenemos suficiente información en el presente y tú eres una de las personas que la tiene como para de alguna forma aportar visión y aspectos que ya se apuntan hacia dónde van. Nos vamos a centrar en un aspecto súper chulo, que además eres muy experta y que yo creo que todo el mundo hoy pues le apetece saber un poquito, y es el mundo del metaverso, ¿vale? El mundo del metaverso alrededor además de un entorno que tú también manejas muy bien, que es el mundo del lujo. Pero vamos, para sentar un poco bases, ¿no? O sea, que al final es como que se habla mucho, pero no te creas tú que todo el mundo sabe qué es. ¿Qué es esto del metaverso? ¿Qué tiene que ver con otro concepto que llevaba ya más tiempo hablándose, que es la web 3.0? ¿Son un metaverso o hay muchos metaversos? Cuéntanos, Carlota. Pues es una muy buena pregunta porque justamente es una pregunta que se hace mucha gente y yo se la he hecho y voy a hacer un inciso antes de empezar a responder tus preguntas, Gemma, que todo lo que responda ahora es de todo lo que he investigado y de mi experiencia personal y no de lo que piense ni la marca en la que trabajo ni ninguna persona en específico. Es de toda la investigación que he hecho y de todas las personas con las que he hablado. Entonces, siempre hablando de mi perspectiva personal. Entonces, bueno, esta pregunta que me haces ahora es una pregunta que la he hecho muchas veces al entrevistar a gente, porque al final es muy gracioso ver que todo el mundo lo define de una manera distinta. Ujú. Yo, mi definición preferida, diría así, del metaverso, es que el metaverso hoy en día lo que conocemos es algo que se está creando, es algo que se está creando y es algo que estamos viendo solo la primera milésima de lo que podría ser esto, ¿no? Y el metaverso en realidad lo veremos en ese momento donde nuestra vida virtual y nuestra vida física se convertirá en una realidad, Ujú. tanto una como la otra, y serán dos mundos donde todo pueda estar fluido y que no haya ningún tipo de fricción al mudarse de un mundo virtual a un mundo físico. Casi, casi que ahora puede parecer un poco locura, pero que no nos demos cuenta cuando nosotros estemos teniendo una experiencia en el mundo virtual o en el mundo físico, que sea tan sumamente inmersivo que para nosotros pues sea lo mismo, ¿no? Que no nos demos cuenta cuando esto cambie. Ahí
será cuando realmente hemos llegado a un metaverso. Ahora lo que tenemos hoy en día es verdad que hablamos mucho del metaverso, hablamos mucho de las cosas del metaverso, de repente decimos metaverso, pensamos en NFTs, entonces NFTs pensamos dibujos o algún tipo de caricatura cuando hay mucho más detrás. Entonces creo que hay estas palabras se han realmente hecho unas palabras de marketing y unas palabras que nos hacen los ojos saltar cuando las vemos en cualquier tipo de periódicos o revistas o Sí, sí, totalmente, totalmente. Muy de acuerdo porque, bueno, es lo que tú dices, es que estamos como en una puntita del iceberg, ¿vale? Y viene todo un mundo por detrás, pero me gusta ya conceptos como que los que has ido introduciendo, una realidad única, ¿no? Esto como que va a conformar todo eso. Has hablado de mundos fluidos o un mundo fluido, sin fricción, inmersivo. ¿Qué otras características apunta desde ahora que va a tener bueno, esta nueva web, este metaverso, esta web 3.0? Y que aquí me gustaría un poco que hicieras referencia, porque para mí es una de las cosas más interesantes el hecho de decir si va a haber muchos metaversos o va a haber un único metaverso, y si hay muchos, ¿cómo será esa interoperatividad? O sea, ¿qué características has identificado tú a través de toda esta investigación que has llevado a cabo? Bien, pues empiezo por tu primer punto, que es lo de la Web3 y el metaverso. Primero, me gustaría recalcar que Web3 y metaverso muchas veces la escuchamos intercambiablemente, pero en realidad no son intercambiables. No, el metaverso es una cosa y la Web3 es otra. Es verdad que funcionan muy bien juntas y sin la Web3 el metaverso no se podría construir. Entonces, para sacar algunos puntos que también son muy importantes dentro de este metaverso, que nos ayuda a tener la Web3, serían, por ejemplo, un punto muy importante, la autentificación, ¿no? Todo lo que es poder tener ownership, que sería poder tener propiedad de esas cosas que podríamos tener, esos cosas tanto digitales o físicas, pueden tener un tipo de autentificación dentro de una blockchain, que es en lo que nos permite guardar esta prueba de posesión, ¿no? También una cosa muy importante es la trazabilidad. Con todo lo que es la Web3 y con ayuda de la blockchain vamos a poder tener esta trazabilidad, que es muy importante a la hora de después hablar de cosas de lujo, o también poder trazar la posesión de un asset, ¿no? Que ahora mismo no me sale la palabra en español. Cuando tienes un asset digital o un asset físico, puedes seguir esa trazabilidad también por la blockchain que está metida dentro de la Web3. Tenemos también este tema de la descentralización, que también es muy importante, sobre todo cuando hablamos de los tipos de pago. Y obviamente también hay una parte que también es muy importante, que es toda esta parte de metaversos, multiversos, mundos, ¿no? Todas estas, este lenguaje que estamos escuchando hablar, que era la segunda parte de la pregunta. Que, a ver, en mi punto de vista, el metaverso es un metaverso. Igual que cuando hablamos de una experiencia, será una experiencia. No hablamos de que tenemos vidas, tenemos una vida. Es verdad que en nuestra vida, en nuestra vida tenemos el momento en que vamos al trabajo, el momento en que vamos a socializar, el momento en que vamos a estar con amigos, el momento donde vamos a jugar, el momento donde vamos a hacer deporte. Entonces yo veo personalmente el metaverso igual. Será un metaverso con, pues, zonas que utilizaremos para distintas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, como hoy en día utilizamos el Instagram para lo que es, el LinkedIn para lo que es, pero en realidad te estás metiendo dentro de lo que es un Internet con diferentes páginas, ¿no? Entonces, así es como veo la operabilidad del metaverso, pero es verdad que en estos metaversos podremos tener diferentes formas de expresarnos,
en este metaverso donde tendremos diferentes áreas, podremos tener, pues la idea, ¿no? Sería poder mover todos los que son nuestras pertenencias digitales de uno a otro, con lo que es esta famosa wallet, que es donde tenemos ahí nuestros assets digitales y nuestros assets en general, que no tienen por qué ser un asset digital, puede ser simplemente un contrato de tu casa, por ejemplo, guardado en esta wallet, o formas de pago. Entonces, es muy importante que para que este metaverso que prevemos ser algo que estará en nuestras vidas en el futuro, es que haya interoperabilidad entre estos mundos dentro de lo que es un gran metaverso, ¿no? Para que pues, nuestros avatares puedan cambiarse de uno a otro, que podamos comprar cosas que se vayan con nosotros de uno a otro, porque pues es como la vida, ¿no? A mí me gusta hacer el paralelo de la vida, porque yo tengo una casa, yo tengo un coche, yo tengo arte y yo tengo pues prendas. Cuando me voy al trabajo, sigo teniendo todo eso en mi casa y cuando me voy a una fiesta, sigo teniendo todo eso en mi casa. Entonces, sería este concepto de cuando realmente estaremos operando en muchos más años, porque hoy en día estamos en Todavía el sabemos. 1996 del internet, del .com, cuando la gente hablaba de qué es esto, será una burbuja, será esto. Entonces, realmente estamos en este momento tan me ha gustado lo que has dicho, ¿no? Justo en el pico del iceberg. Todavía no hemos llegado ni a palpar lo que puede llegar a ser esto. No, y creo que cuando vaya llegando nos va a sorprender bastante más de lo que todavía estamos ni preparados. Pero bueno, supongo que estaremos más preparados y lo recibiremos como más fácilmente, como casi todo lo que es los desarrollos a los que nos vamos acostumbrando o adaptando como seres humanos. Me ha gustado un aspecto que ya vamos entrando y ahí iremos confluyendo en mundo moda, mundo lujo, que un poco hablabas de al final, pues bueno, o sea, nosotros en este multi-metaverso, igual que ya estamos haciendo en redes, tendremos diferentes formas de expresarnos, ¿no? Al final es muy interesante y también has hecho referencia con la interoperatividad, ¿no? El hecho de que los avatares, pues al final serán una parte de nuestra identidad, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante que tú nos expliques cómo crees tú que todo este nuevo escenario que se nos abre va a afectar precisamente eso, a nuestra forma de expresarnos y a nuestra identidad como personas. Pues súper interesante tu pregunta porque realmente todo lo que el lujo tiene un fuerte y es el poder de la expresión y el poder del sueño, ¿no? Todas las marcas de lujo al final lo que hacen es expresar un sueño que es algo que queremos llegar todos ahí, queremos llegar a soñar de esa manera y se sueña con esa posibilidad de crear, de co-crear y de expresarse a uno mismo en su máxima potencia. Entonces, este mundo de poder expresarse y de poder ser una forma aumentada de sí mismo o ser una persona completamente distinta o no ser ni una persona y ser pues no sé, algo más místico que podamos encontrar, también forma parte de esa necesidad de expresarse, ¿no? Sobre todo ahora lo vemos en los jóvenes que ahora pues con series como Euphoria, que se hicieron muy famosas, y con todas estas tendencias del maquillaje expresivo y del maquillaje que pues simplemente aumenta la, la forma física o la expresión de esta persona, pues vemos realmente que estamos llegando a un momento donde el metaverso podrá ser un sitio donde tendremos pues un mundo para expresarse mucho más amplio que lo hemos tenido nunca, ¿no? Pues ahora pensamos en lo que nos pueden hacer nuestros directores creativos en el mundo del lujo y pues vemos todo lo que hacen y hasta toda la expresión máxima que tienen con los límites de gravedad, con los límites de a veces de recursos, con los límites de millones de cosas que ni podemos pensar.
hoy en día si queremos tener un vestido que está hecho de fuego en una pasarela, pues se puede. Si queremos ponernos un gorro con eh, tan alto como la Torre Eiffel, también se podría, ¿no? Entonces, si queremos tener pues un maquillaje o una prenda o unas alas que en el mundo real igual nos pesarían demasiado o simplemente no serían cómodas, o sea, cómo voy a entrar al metro si tengo unas alas así de grandes puestas, son cosas que después cambian en el momento en el que lo ponemos en un mundo donde no hay límites, en un mundo donde hasta podemos hacer que suene nuestra prenda mientras vayamos caminando Ujú. y que sea más fuerte en algunos momentos de tu vida u otros. Entonces, realmente entramos en un mundo donde la expresión y poder expresarse a sí mismo o aumentarse a sí mismo va a ser una oportunidad enorme para nosotros y para marcas que realmente están creadas y fomentadas alrededor de la creación, como las marcas de lujo. Total, me has sacado dos temas que me interesan mucho y me parecen como que voy a sacarlos por dos lados, ¿vale? O sea, uno, el mundo sin límites, ¿vale? Que además, o sea, he leído bastante sobre el mundo de la arquitectura también y me parece súper interesante todo lo que se está explorando porque tú has sacado ahí un tema clave que es un mundo en el que se trabaja sin gravedad. Imagínate lo que puede ser eso para la arquitectura, o sea, te vuela la cabeza cuando más o menos lo empiezas a asimilar. Y el otro, un mundo de expresión, ¿no? Entonces, ya el mundo de expresión, o sea, me hace un paralelismo muy interesante entre el mundo del lujo y el metaverso. ¿Qué otros aspectos tienen en común los metaversos y el lujo? O el metaverso, o como quieras llamarle, o los multiversos. Pues tienen bastantes áreas en común cuando se piensa en diferentes formatos del business, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, en todo lo que es la sostenibilidad, tenemos algo ahí muy fuerte que es, por ejemplo, el virtual first, un concepto del virtual first que sería, por ejemplo, ver una pasarela ya más calcando el mundo sin irnos muy allá de lo que podríamos hacer. Las cosas más simples, por ejemplo, sería ver una pasarela completamente virtual, haber diseñado todas las prendas virtualmente. Ujú. Entonces, la persona que después quiera adquirir uno de estas prendas o de estos total looks que ve en la pasarela, que se le haga a medida a esa persona. Entonces, perdemos todo el sobrestock, perdemos todo el tiempo de haber creado cosas físicas que igual después no se vayan a utilizar o igual no se necesitaban tantas de esa prenda en específico. Entonces, se crea un mundo mucho más a medida, que esto es algo clave para utilizar los recursos que se necesitan y Ujú. es algo que ahora mismo se está llevando mucho, que es on demand, ¿no? Entonces, realmente el production on demand, que es pedir algo y que en ese momento lo creen para ti. Entonces, no tienes, tú también al comprar, se siente esa persona que está comprando, pues como que tiene un tipo de responsabilidad con lo que está haciendo y el impacto que está teniendo al poder tener esta prenda que se ha hecho únicamente para ella y no ha tenido tanto, Bajo eh, impacto. Ujú. ha Total. tenido mucho menos impacto exactamente en la planta. Entonces, esto es una de las formas. Otra de las formas, por ejemplo, es la trazabilidad. La trazabilidad que con la ayuda del Web3 y la blockchain es mucho más fácil tener toda la trazabilidad de los productos, de dónde han estado para asegurar de la calidad, de dónde se han sacado y también para asegurar al cliente y tener esta transparencia, ¿no? La transparencia es Ujú. clave en estos momentos cuando hay muchas cosas, por ejemplo, el greenwashing o el cleanwashing o todo esto que es realmente, son conceptos donde las marcas dicen que somos, por ejemplo, se ha visto mucho en el mundo de la comida, esto es orgánico y en realidad solo se tiene que tener X porcentaje de X pesticida para poder llamarlo orgánico. Entonces, igualmente aquí da una seguridad que ahora mismo es muy importante, esta confianza con el cliente de poderle decir, esta es la prenda que estás comprando o esto es
el bien que estás comprando y en este bien ha tenido todos estos pasos, de aquí viene o proviene el material y esto es lo que se ha hecho antes de tú haberlo comprado. Entonces, eso es algo muy importante también para tener transparencia y para tener trazabilidad de lo que ha hecho todos Ujú. los materiales antes de haber llegado. Total, Es otro toda la punto, cadena de valor. eh, Ujú. exactamente, que para mí es muy importante y muy interesante. Y otra cosa es este tema del ownership, de este tema La eh, propiedad. Ujú. de la propiedad, que en realidad ahora mismo con el mundo de la segunda mano hay muchas preguntas de ¿será de verdad lo que estoy comprando? ¿Será realmente de la marca? ¿Quién lo ha tenido antes? Ahora se está dando muchísimo valor a todo lo que es vintage. ¿Por qué? Pues porque ha tenido otra vida. Estás volviendo a tener o darle otra vida a una prenda o a un bolso o a un zapato que ya tuvo su vida y ahora se cambia de posesión a otra persona. Entonces, aquí también muy importante a ver quién ha sido el que lo ha tenido anteriormente, Mm. en de qué tipo de condiciones lo ha tenido, si ha tenido algunas reparaciones, si ha tenido algún mantenimiento. Entonces, toda esta trazabilidad también funciona muy bien para todo lo que es eh, esa posesión. Y por último, aunque hay muchísimas más, para no hacer toda la lista, sí que me gustaría hacer mucho hincapié en todo lo que es el arte de las cosas. Entonces, ¿cómo ¿Eh? podemos vincular también este mundo del Web3 con el lujo? Es una de las primeras veces que vemos que vamos a poder saber y dar un poco ese reconocimiento a la persona que lo ha creado cada vez que esa prenda o ese objeto digital pase de manos de unos a otros. Pongo un ejemplo. Ujú. Yo pues puedo tener una colección o una prenda de una colección de una marca de lujo X y yo en ese momento la compro, la tengo y dentro de 20 años la puedo tener físicamente o puedo tener también su digital twin, que sería su gemelo digital, que Ujú. sería una copia exacta que también viaja con esta prenda. Entonces yo puedo tener esta camisa, por ejemplo, y también tener la copia digital en mi wallet, que la tendría eh, en la blockchain. Ujú. Y en este concepto, yo después en 20 años podría regalar o dar o vender o revender esta camisa y la persona que lo reciba podrá también saber quién lo creó, ¿no? ¿Quién fue la diseñadora en este momento? ¿Quién fue el diseñador en este momento de esa prenda? En ese momento, perdón, de esa prenda que estoy comprando hoy, que será de marca X, pero ¿quién fue el diseñador? ¿Quién fue Claro. la persona que lo planteó? ¿Quién fue la persona que de dónde lo vendieron? Entonces, dar mucha más información de esa parte también artística, esa parte que muchas veces olvidamos, no porque queramos olvidarla, sino porque no está registrada de una forma tan fácil para tenerla más a la mano. Total. Bueno, queda para mí por lo menos, o sea, yo creo que quien lo escuche o lo reescuche queda muy claro las posibilidades de unir o de, ya no solamente unir, sino los paralelismos que hay entre el mundo del lujo, o sea, porque el mundo del lujo, si algo siempre ha tenido un poco pegado esto ese mundo del fake, con lo cual, pues bueno, en este aspecto se evitan mucho esas posibilidades, está todo el tema de la sostenibilidad que te iba a preguntar, pero que ya te has anticipado y de alguna forma lo has introducido. También la ausencia va ligado un poco a esa, o sea, no solamente ya en el mundo del lujo, sino en el mundo en general del consumo. Dicen que el metaverso es muy interesante porque no genera tanta necesidad o ansia de poseer mercancía física. Bueno, o sea, lo iremos viendo cómo evoluciona, pero me parece un concepto interesante de introducirlo. Muy interesante toda la autentificación, como dices, la propiedad, la capacidad de otorgar propiedad intelectual a quien realmente está trabajando todo eso, que hasta ahora, pues bueno, o sea, que hay mucho por desarrollar. De hecho, tuvimos un diálogo con Claire Modet y precisamente hablábamos eso de la propiedad intelectual dentro de lo que es ya el mundo digital, que o sea, tiene mucho recorrido, pero es muy interesante cómo se va a poder ir trabajando.
Y bueno, y sobre todo, pues eso también ligado a esa parte más artística o más de diseño, de creatividad, que era el segundo tema que quería introducir, ¿no? A raíz de lo que nos has comentado al principio, el mundo sin límites, ¿no? Que el mundo sin límites al final va a potenciar a unos límites, valga la contradicción, impresionantes, todo lo que es diseño y creatividad, ¿no? Para mí ahí, que seguramente ya habrás explorado algunos casos, me gustaría que nos contaras ya, ya doy por hecho que metaverso, diseño y creatividad van a ir de la mano, o sea, eso no, o sea, ni duda cabe. Pero bueno, me gustaría que a lo mejor nos explicaras algún caso que ya te haya llamado muchísimo la atención y luego también, o sea, si tienes en la cabeza o conoces ya nuevas profesiones que van a ir ligadas a esta unión, a este potencial que hay de oportunidades. Genial, pues creo que para empezar a responder tu pregunta voy a hablar de una ecuación o una ecuación de la fórmula del lujo que hablo de hecho mucho en mi libro. Entonces, hasta ahora la fórmula del lujo para poder realmente ser una marca del lujo, ¿no? Era tener exclusividad, Ujú, tener escasez, ujú, tener estatus, o sea, este estatus que las marcas muchas veces da a la gente, tener un potencial de calidad máxima, una creación y el artesano, ¿no? El craftsmanship que hablamos. Estos son 6 componentes que no puede vivir el lujo sin ellos, que son, por una parte, exclusividad, scarcity, o sea, escasez y estatus. Por otra parte, la calidad, la creatividad ujú, o la creación y el craftsmanship, que sería más la artesanía. ujú, Y esto era igual al lujo. ujú, Ahora hay, para mí, 3 componentes que se unen. Ahora, cuando le metemos la unión de lo que puede ser el Web3, el metaverso y todas las tecnologías, porque es verdad que hay muchas tecnologías que se meten aquí dentro del Web3 y el metaverso, hablamos de inteligencia artificial, de machine learning, de muchas cosas que se van aumentando, pero todas estas tecnologías que nos van a ayudar a entrar a este mundo, se unen 3 componentes. Uno, la comunidad. 2, el ownership, que tanto hemos hablado antes, esta posesión. Y ujú, 3, la utilidad de los productos, ¿no? Que llamamos utility. Entonces, estos productos pueden ser o productos digitales o productos físicos, pero la utilidad le va a dar otro nivel a todo lo que hablemos en él. Entonces, bueno, hablando de que siempre se ha tenido una muy alta o un reconocimiento muy alto a todo lo que ha sido la creación y todo lo que ha sido el artesano, te voy a responder a la pregunta de qué tipo de roles o puestos o cosas ujú, podemos ver en un futuro. Porque hoy en día el artesano está evolucionando. No es que el artesano que está de hecho, yo trabajo mucho con artesanos en una fundación en la que participo en Latinoamérica y en bastantes sitios en Latinoamérica, donde trabajan con artesanos que trabajan con las manos y sin ningún tipo de aparatología o tecnología que les ayude. Es una artesanía muy interesante y muy valiosa. Hay otros artesanos que trabajan con una, un patrón, una tradición que han tenido desde hace muchísimos años también y que trabajan mucho en el mundo del lujo. Ahora, para mí, se está creando el nuevo artesano que trabaja con todo lo que es la creación en modeling, ¿no? O sea, modelaje de Web3. Y el modelaje no solo en arquitectura o en el tipo de vestidos o de prendas, porque eso es lo que pensamos normalmente cuando pensamos en lujo, pero también diseñando la atmósfera, diseñando el entorno que tenemos, cuál va a ser el entorno del lujo cuando nos metamos en un mundo virtual, cómo querremos sentirnos y simplemente esta apertura de lo que es la creación sin límites y lo que es
como decías antes, la estructura en realidad de arquitectura, porque en el mundo del lujo, aunque cuando vamos normalmente es a comprar una prenda o tener una experiencia, nos olvidamos, pero las horas y el tiempo y la importancia que se le da al espacio en el que estás es, pero si nos va a la cabeza de lo grande que realmente es ese puesto y ese trabajo. Entonces, ahora en un mundo sin límites, eso va a ser un comienzo de muchísimas oportunidades de diferentes trabajos, de diferentes oportunidades de creación y de creatividad en el mundo del lujo y que nos llevará a soñar aún más, ¿no? Que las marcas de lujo siempre nos hacen soñar y ahí es donde realmente, y por esto yo he escrito un libro sobre el futuro del lujo, es qué grande la posibilidad que tiene y qué bella la oportunidad que se le presenta al mundo del lujo y a las marcas existentes de lujo y a las que van por venir de poder expresar un sueño máximo de lo que realmente los creadores sienten. Qué bueno. Me encanta este perfil o esta definición del nuevo artesano, de alguna forma. Ha salido aquí en algunos... mira, en el mundo de la comunicación también reivindican el nuevo artesano. El concepto de soñar ha salido muchas veces, hablando un poco de hacia dónde evolucionamos, con lo cual empezáis a tener... Bueno, a ver, te voy a decir, eres el diálogo número 94, creo. O sea que entre todos creo que hay muchos puntos en común, aunque no estéis... o sea, no estéis en el mismo territorio y eso me parece súper interesante. Carlota, para acabar, que me ha gustado mucho por todo lo que hemos estado pasando. Como lujo, ya está claro, están las marcas de moda, hemos hablado de arquitectura, simplemente, o sea, un poco, ¿qué otros sectores crees tú que rápidamente se van a ir incorporando? Supongo que muchos, pero igual los primeros que tienes identificados y en los que ves tú que el futuro dentro del mundo del lujo ya es casi un presente inminente. Y con esto acabamos. Cuéntame. Pues creo que los sectores en los que más rápido se van a meter en todo esto y ya se están metiendo son tres que me vienen a la cabeza. El primero, el del deporte, los esports se están metiendo de una manera muy interesante en el mundo del metaverso y en el mundo de realmente tener experiencias virtuales nunca vistas antes. Después también lo estamos viendo en el mundo del juego. En el mundo del juego está claro que estamos empezando a ver eh, que ya existían unos juegos increíbles. Estamos empezando a ver también la posibilidad de tanto como el lujo se puede meter en el mundo del deporte como el lujo metiéndose en el mundo del juego. Y por último, este mundo del bienestar, que hoy en día lo llamamos el wellness, el mundo del bienestar, porque si lo pensamos, el mundo que vamos a estar viendo en un metaverso, ¿no? Realmente el miedo de todos es, ay, reemplazará nuestra vida de hoy. Yo siempre a estas personas que tienen este miedo, ¿no? Que si reemplazarán su vida o si toda su vida estará metida en un metaverso o lo que sea, yo siempre les digo que en mi punto de vista, y puedo no tener razón, pero desde mi punto de vista será una forma de aumentar nuestras vidas a algo mejor. Ya me dirías tú si estamos viviendo nosotros en nuestro día presente, muy presentes cuando estamos en conversaciones con el teléfono aquí en la mano todo el día. ¿Qué significaría no volver a tocar un teléfono? ¿Qué significaría nunca más tener una barrera que es una pantalla de ordenador? ¿Qué significaría trabajar con este lookup technology, que es mirar para arriba y tener algo que se te despliegue, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que podemos estar hablando, pero el mundo del bienestar va a entrar mucho porque es el mundo donde el más interno que tenemos y en el mundo donde más experiencias se necesita para estar bien, ¿no? Y esto, el potencial que tiene todo esto en el mundo del bienestar y ayudar a la gente, que ya lo vemos con aplicaciones como Calm, etcétera, etcétera, donde podemos nosotros realmente meternos dentro de un mundo que podamos empezar a desconectarnos y tener una experiencia única con nosotros mismos, ya es muy importante. Y son los tres sectores donde lo veo aquí
muy rápido donde se están metiendo y donde también hay una oportunidad para el lujo, tanto en el mundo del deporte, el mundo del juego y en el mundo del bienestar. Genial, Carlota. Me quedo con que nos ofreces o visionas un mundo más creativo, sin límites, sin barreras, con capacidad de expresarnos, o sea, con muchas oportunidades. Quedémonos con esa visión positiva, más sostenible, con más posibilidades de trazabilidad, de transparencia, un montón de aspectos que nos has introducido y que creo que, oye, quien lo escuche y lo que recapacite puede sacar sus propias conclusiones, pero como mínimo está muy bien argumentado. Carlota, te agradezco un montón todo lo que nos has contado. Espero que sigamos en contacto y nada, éxitos ahí en UK, total. Muchísimas gracias, Gemma, y ha sido un placer y espero volver a tener una de estas igual cuando ya salga el libro, que saldrá en mayo del 2023. Entonces, se llama Lux for Z, lujo para la generación Z en español. Y nada, os animo a mirarlo en mayo cuando salga. Total, cuenta con ello que ahí hablaremos de los Z. Un abrazo Muchas muy gracias. fuerte. Hasta luego. Hasta luego. Chao.